El comercio internacional contemporáneo no puede comprenderse únicamente como el intercambio de bienes y servicios entre países, sino como resultado de un complejo proceso histórico, político y jurídico mediante el cual los estados han buscado establecer reglas comunes que permitan ordenar sus relaciones económicas. A lo largo del siglo XX, especialmente entre las profundas crisis económicas y conflictos bélicos que crean mecanismos internacionales capaces de evitar el proteccionismo extremo, la fragmentación de los mercados y las tensiones económicas que anteriormente habían contribuido a la inestabilidad mundial. En este contexto, comenzó a construirse un sistema multilateral orientado a promover cooperación económica, la liberalización progresiva del comercio y la solución institucional de las disputas entre estados. Uno de los primeros pasos en esta construcción fue la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, de 1947, concebido originalmente como un acuerdo provisional destinado a regular la reducción de barreras arancelarias y facilitar el intercambio comercial entre países participantes. Sin embargo, con el proceso del tiempo, funcionó durante casi 5 décadas como un sistema que impulsó múltiples rondas de negociación destinadas a disminuir los obstáculos al comercio y fortalecer la cooperación económica entre los estados. Este proceso culminó con la Ronda Uruguay, cuyas negociaciones dieron lugar a la creación de Organización Internacional más estructurada y permanente, conocida como la Organización Mundial del Comercio, en sus siglas OMC, establecida formalmente en 1995. Esta aparición de la OMC representó un cambio significativo con la gobernanza del comercio internacional, ya que no se trataba únicamente de un acuerdo entre países para reducir aranceles, sino una institución como una estructura jurídica institucional capaz de resolver y administrar acuerdos comerciales, supervisar políticas económicas entre sus miembros. En este nuevo marco institucional, el comercio dejó de limitarse al intercambio de mercancías y comenzó a incorporar áreas cada vez más amplias de la economía global, como los servicios, la propiedad intelectual y la regulación de las políticas comerciales internas que pueden dar flujo al comercio internacional. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional experimentó un retroceso significativo frente al crecimiento de la producción, reflejo de una economía mundial dominada por el miedo, la incertidumbre y la búsqueda de una protección nacional. Los principales países industrializados elevaron aranceles, impusieron restricciones cuantitativas y controles de cambio. Además, multiplicaron los acuerdos bilaterales de intercambio compensado. Este proteccionismo, lejos de resolver problemas internos de cada nación, profundizó la fragmentación del mercado mundial y creó tensiones políticas que ya amenazaban a encaminarse en un nuevo conflicto global. El comercio, que podría haber funcionado como un puente estabilizador entre las economías, terminó en un campo de competencia y desconfianza. Los daños que dejó la Segunda Guerra Mundial obligó a plantear completamente la arquitectura económica internacional. La comunidad internacional comprendió que el paz no se podía sostenerse en un sistema económico estable y previsible. En este contexto surge la Conferencia de Bretton Woods de 1944, de la cual nacen el Fondo Monetario Internacional, FMI por sus siglas, y el Banco Mundial, BM por sus siglas, instituciones destinadas a garantizar la estabilidad financiera y la reconstrucción económica del mundo de posguerra. Paralelamente se concebía la idea de organización encargada específicamente de regular el comercio internacional. La Organización Internacional del Comercio, también por sus siglas OIC, que debería supervisar un convenio global sobre bienes y productos. Se buscaba impedir que el caos proteccionista del periodo entre guerras se volviera a destruir la cooperación económica y con ella la paz internacional. En 1946 se convoca una conferencia, el cual es el resultado de la Carta de La Habana, la Carta de La Habana presentaba una visión avanzada de que incorporaba dimensiones sociales y desarrollo junto a la idealización comercial. Sin embargo, su amplitud y complejidad terminaron siendo su principal obstáculo. En paralelo, en 1947 se desarrollaba una negociación arancelaria, el cual da a pie a la creación del GATT. Se creó principios fundamentales del GATT junto al tratado, en el cual se buscaba combatir sobre todo la desigualdad y buscaba logros y objetivos como las desigualdades en la participación, los aportes históricos al GATT y se buscaba también el intercambio internacional. Ahora en las rondas, seguida de la ronda de 1947, la ronda de 1949, se negociaron miles de concesiones adicionales que ayudaron a reducir los obstáculos al comercio y fortalecieron la credibilidad del GATT.
Sobre todo se llevó un fortalecimiento del GATT y se tomaba un buen principio. En la tercera ronda, la de Turquía, donde esta negociación se acordaron alrededor de 8.700 concesiones arancelarias, lo que produjo una reducción del promedio cercana al 25%. Seguido de estos tenemos la ronda cuarta, la de Ginebra, la cual se caracterizó por fortalecer la estructura institucional del GATT y prestar mayor atención a problemas estructurales del comercio. En la quinta ronda, la cual es la de Dillon, se tomó cambios provocados por la integración económica europea, seguidamente de la ronda Kennedy, la cual marcó un importante en la forma de negociar. Asimismo, se incorporaron países en desarrollo, transformando el sistema comercial, y se tomó la cuarta parte del acuerdo relativa al comercio y desarrollo. Seguidos de esto tenemos la ronda Tokio, la cual redujo aranceles y también combatió las barreras arancelarias. Seguidamente tenemos la ronda Uruguay, la cual fue una clave para terminar el GATT y dar paso a la OMC en 1994. La OMC tenía como principal objetivo la evolución del comercio multilateral, así como la cláusula de la nación más favorecida como uno de sus principios, además de una promoción de igualdad entre todos los países miembros. Se buscaba también un acceso creciente a los mercados y facilitaba el intercambio de productos entre todos los países miembros sin discriminación. Asimismo, estos contaban con algunas de las obligaciones, como lo sería notificar a la OMC, buscar una competencia justa en el comercio y tener medidas contra prácticas desleales. Empezando con el tema 2, en el cual vamos a hablar sobre los principios de la Organización Mundial del Comercio. Como primer principio tenemos el principio de no discriminación, nación más favorecida y trato nacional. Uno de los pilares fundamentales del sistema multilateral de comercio es el principio de no discriminación. Este principio establece que los Estados miembros deben abstenerse de otorgar ventajas comerciales selectivas que favorezcan a determinados países en detrimento de otros. En otras palabras, el comercio internacional regulado por la OMC busca evitar prácticas discriminatorias que distorsionan la igualdad de oportunidades entre los participantes del sistema. Este principio se materializa principalmente a través de dos reglas fundamentales. La primera es el principio de nación más favorecida, el cual implica que cualquier ventaja, beneficio o concesión comercial que un país otorgue a otro debe extenderse automáticamente a todos los demás miembros de la organización. De esta forma, si un Estado decide reducir un arancel o eliminar una restricción comercial para un socio específico, dicha medida debe aplicarse también a todos los demás miembros de la OMC. Con ello se evita la formación de privilegios comerciales exclusivos y se garantiza que todos los países participen en condiciones relativamente equitativas dentro del comercio internacional. La segunda manifestación de este principio es el trato nacional. De acuerdo con esta regla, una vez que las mercancías extranjeras han ingresado al mercado interno de un país y han cumplido con formalidades aduaneras correspondientes, deben de recibir el mismo tratamiento que las mercancías nacionales. Esto significa que no puede imponerse impuestos adicionales, regulaciones diferenciadas o encargadas administrativas que coloquen a los productos importados en una situación de desventaja frente a los productos nacionales. El conjunto de estas dos reglas busca garantizar que la competencia comercial se desarrolle en condiciones de equidad y sin discriminaciones arbitrarias. A partir de esta base normativa, el sistema multilateral de comercio puede constituir un marco jurídico más amplio, orientado a fomentar relaciones comerciales equilibradas entre los estados. Como segundo principio, tenemos el principio de reciprocidad. Partiendo del principio de no discriminación, el sistema comercial internacional incorpora otro elemento esencial, el principio de reciprocidad. Este principio refleja la lógica de equilibrio que caracteriza las negociaciones comerciales
multilaterales. En el marco del comercio internacional regulado por la OMC, las concesiones comerciales no suelen ser unilaterales, sino que responden a un esquema de intercambio de beneficios entre los estados. Esto significa que cuando un país obtiene ventajas comerciales, como la reducción de aranceles o el acceso preferencial a determinados mercados, se espera que otorgue concesiones equivalentes a sus socios comerciales. La reciprocidad, por tanto, cumple una función fundamental dentro del sistema multilateral, ya que evita que los beneficios del comercio se concentren exclusivamente en algunos países. En cambio, promueve un equilibrio de intereses en el cual cada miembro obtiene ventajas a cambio de compromisos similares. Esta lógica de negociación recíproca ha sido uno de los elementos centrales en las diversas rondas de negociación comercial que ha configurado el desarrollo del sistema de la posguerra. Principio de igualdad jurídica de los estados. Este es el tercer principio. La estructura institucional del sistema multilateral de comercio también se fundamenta en el principio de igualdad jurídica de los estados. Conforme a este principio, todos los miembros de la organización poseen el mismo estatus jurídico dentro del sistema, independientemente de su tamaño territorial, su nivel de desarrollo económico o su poder político en el ámbito internacional. Este principio se refleja, por ejemplo, en los mecanismos de toma de decisiones dentro de la organización, en los cuales prevalece una regla de un país, un voto. De esta manera, al menos desde una perspectiva formal, todos los estados participan en condiciones de igualdad dentro del proceso de elaboración de las normas comerciales internacionales. No obstante, es importante reconocer que esta igualdad jurídica no siempre se traduce en una igualdad económica real. En la práctica, las diferencias estructurales entre las economías industrializadas y los países en desarrollo generan asimetrías que influyen en la dinámica del comercio internacional. Sin embargo, el reconocimiento formal de la igualdad entre los estados constituye un principio esencial para preservar la legitimidad del sistema multilateral. Ahora, el cuarto principio, que es el principio de reducción de aranceles y liberalización del comercio. Una vez establecidos los principios de igualdad y reciprocidad entre los estados, el sistema multilateral de comercio persigue un objetivo económico fundamental, la reducción progresiva de los obstáculos de comercio internacional. En este contexto, los aranceles, es decir, los impuestos implicados a las importaciones, han sido históricamente uno de los principales instrumentos de protección de las economías nacionales. Mm, Sin embargo, desde la creación del sistema comercial multilateral tras la Segunda Guerra Mundial, los países han participado en diversas rondas de negociaciones orientadas a reducir gradualmente estas barreras. La disminución de los aranceles tiene como finalidad facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, ampliar los mercados disponibles para los productores y ofrecer a los consumidores una mayor diversidad de productos a precios más competitivos. A través de este proceso de liberalización progresiva, el sistema comercial internacional busca fomentar una mayor integración económica entre los países y estimular la eficiencia productiva. Ahora pasando al quinto principio, el principio de comercio más libre mediante liberalización progresiva. El principio de comercio más libre se encuentra estrechamente vinculado con la reducción de aranceles, pero implica una perspectiva más amplia. No se trata únicamente de disminuir los impuestos a las importaciones, sino de eliminar progresivamente distintos tipos de obstáculos que puedan restringir el comercio internacional. Entre estos obstáculos se encuentran las restricciones cuantitativas, las contingentes de importación, ciertas regulaciones administrativas o incluso políticas cambiarias que dificultan el flujo normal del comercio. La eliminación gradual de estas barreras busca crear un entorno comercial más abierto y dinámico. No obstante, la OMC reconoce que la apertura comercial puede generar procesos de ajuste en las economías nacionales. Por ello, la liberalización de comercio se plantea como un proceso gradual, permitiendo que los países, especialmente los países en desarrollo,
dispongan de plazos más amplios para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado internacional. El sexto principio es el principio de previsibilidad mediante consolidación y transparencia. Para que el comercio internacional funcione de manera eficiente, no basta con reducir las barreras comerciales. También es necesario garantizar estabilidad y certidumbre en las reglas que regulan el intercambio entre los países. En este contexto surge el principio de previsibilidad mediante consolidación y transparencia. Dentro del sistema de la OMC, los países suelen consolidar sus compromisos arancelarios, lo que significa que establecen límites máximos a los aranceles que pueden aplicar a determinados productos. Esta práctica permite que los actores económicos, empresas, inversionistas y comerciantes tengan mayor seguridad sobre las condiciones bajo las cuales se desarrollan sus actividades comerciales. La transparencia complementa este principio al exigir que los gobiernos publiquen sus políticas comerciales, notifiquen sus medidas regulatorias y se sometan a mecanismos de revisión periódica. De esta forma, el sistema multilateral de comercio busca evitar decisiones arbitrarias que puedan afectar la estabilidad del comercio internacional. Ya pasando al penúltimo principio, el principio de competencia leal, aunque frecuentemente se asocia a la OMC con la promoción del libre comercio, su objetivo no consiste únicamente en eliminar barreras comerciales, sino también en garantizar que la competencia internacional se desarrolle en condiciones justas. El principio de competencia leal se orienta precisamente a prevenir prácticas comerciales desleales que pueden distorsionar el mercado internacional. Entre estas prácticas se encuentra el dumping, que consiste en exportar productos a precios artificialmente bajos con el propósito de desplazar a los competidores del mercado. Asimismo, se regula las subvenciones gubernamentales que pueden otorgar ventajas indebidas a determinadas empresas o sectores productivos. Para hacer frente a estas situaciones, el sistema multilateral permite la adopción de medidas correctivas, como los derechos antidoping o las medidas compensatorias, con el objetivo de restablecer condiciones equitativas de competencia en el comercio internacional. Ahora pasando al último principio, el principio de promoción del desarrollo y la reforma económica. Finalmente, el sistema de la OMC incorpora un principio orientado a promover el desarrollo económico de los países menos favorecidos. Este principio parte del reconocimiento del que el comercio internacional no se desarrolla en condiciones de igualdad material, ya que existen profundas diferencias entre las economías desarrolladas y las economías en el desarrollo. Por esta razón, los acuerdos comerciales contemplan disposiciones especiales que otorgan mayor flexibilidad a los países en desarrollo. Entre estas medidas se encuentran plazos más amplios para la aplicación de las obligaciones comerciales, asistencia técnica y concesiones comerciales especiales destinadas a facilitar su integración en el sistema multilateral. A través de estas disposiciones, la organización busca que el comercio internacional no solo beneficie a las economías más desarrolladas, sino que también se convierta en un instrumento para promover el crecimiento económico, la modernización productiva y la reforma estructural de los países en desarrollo. La estructura del OMC. La estructura del internacional de la Organización Mundial del Comercio refleja la complejidad del sistema comercial internacional y la necesidad de contar con un mecanismo organizado que permita la toma de decisiones, la supervisión de acuerdos y la resolución de disputas entre los Estados miembros, a través de una jerarquía de órganos deliberativos, consejos especializados y comités técnicos. La OMC articula un sistema que busca equilibrar los intereses comerciales globales con la cooperación internacional. En la cúspide de esta estructura se encuentra la Conferencia Ministerial, considera el órgano supremo que toma decisiones dentro de la organización. Este organismo reúne a representantes de todos los países miembros, generalmente ministros de comercio o funciones de alto nivel. Su función principal consiste en definir las grandes orientaciones políticas del sistema multilateral de comercio y adoptar decisiones sobre acuerdos que regulan las relaciones comerciales internacionales. La relevancia de este órgano radica en que se representa el máximo nivel político entre la OMC, lo que permite que las decisiones adopten reflejos directamente de la voluntad de los gobiernos miembros. Se señala que el órgano multifuncional de la OMC, debido a que se encuentra una gran cantidad de órganos dentro de esta estructura de la OMC,
como consejos especializados del comercio internacional, y asimismo se cuentan con otros órganos más, como lo serían la supervisión y la complejidad del comercio. Debemos entender que se encuentran tres consejos especializados que reflejan principales áreas que abarca el comercio internacional contemporáneo, como lo son el comercio de mercancías, el Consejo de Comercio y Servicios y el Consejo de los aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Asimismo, estos órganos crean normas del comercio global, el cual complementa toda esta estructura del Tratado de la OMC. Existen consejos especializados que reflejan las principales áreas que abarca el comercio internacional contemporáneo, como lo son el Consejo de los Comercios de Mercancías, el Consejo de Comercio de Servicios y el Consejo de Aspectos de Propiedad Intelectual, mismos que ya se han comentado anteriormente. Principalmente estos órganos se encuentran de supervisar la implementación de los acuerdos correspondientes a cada área, lo cual evidencia como el sistema comercial internacional no solo se limita a intercambio de bienes, sino que también busca una solución de diferencias con todos los temas específicos como agricultura, medidas sanitarias y obstáculos técnicos que se encuentran entre países miembros. Estos grupos también analizan casos específicos y emiten informes que posteriormente pueden ser revisados dentro del sistema de solución de controversias de la organización. Este mecanismo constituye uno de los pilares más importantes de la OMC, ya que proporciona un marco jurídico de resolver disputas comerciales sin recurrir a medidas unilaterales o conflictos económicos entre los estados. Asimismo, se encuentra con diversos comités y grupos de trabajo que abordan temas transversales del comercio o el medio ambiente, asimismo propias del comercio. Esto permite que la OMC evolucione frente a tres cambios del sistema económico institucional, integrando nuevas preocupaciones globales como el desarrollo sostenible o de la inclusión de países más adelantados dentro del comercio mundial. Desde una perspectiva analítica, la estructura internacional de la OMC puede implantarse como un intento de equilibrar la gobernanza global del comercio como la participación de los Estados miembros. Más que nada, la OMC también busca un equilibrio de la gobernanza del comercio, busca todo que sea muy equitativo y muy fácil para que sea y no se convierta en complejo. Asimismo, estudia y analiza los impactos de las capacidades económicas que estos traen. Y se debe tomar en cuenta que, en consecuencia, aunque la arquitectura institucional de la OMC pretende garantizar la transparencia, cooperación y solución pacífica de disputas comerciales, también enfrenta otras críticas relacionadas con la desigualdad entre países desarrollados y en desarrollo. Ahora pasemos a hablar sobre los principales tratados que maneja esta OMC desde una perspectiva estructural, el cual se basa en tres pilares fundamentales que permiten comprender su funcionamiento dentro del sistema comercial internacional. El primero de estos es las normas de protección sobre se busca de qué se debe proteger los derechos que conceden los titulares o cuáles son las excepciones permitidas y cuál es la duración de la mínima de la protección. Asimismo, se busca que se incorpore referencia a obligaciones sustantivas de los principales tratados internacionales de propiedad intelectual organizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, también conocida como OMPI, especialmente el Convenio de París y el Convenio de Berna, ampliando su alcance y reforzando su cumplimiento dentro del marco del comercio internacional. El segundo pilar es la observancia de derechos, que no basta con reconocer derechos de la legislación, porque también es necesario garantizar mecanismos efectivos para hacerlos valer. Por esta razón, es muy importante que el acuerdo establece principios y procedimientos en los cuales los estados deben incorporar en sus sistemas jurídicos, incluyendo recursos civiles, administrativos y penales, así como medidas provisionales y disposiciones relativas al control de la frontera. Estas medidas más que nada buscan asegurar que los titulares de derechos pueden defenderlos frente a infracciones como la falsificación o la piratería, fenómenos que afectan tanto a la innovación como al comercio legítimo. El tercer elemento fundamental es la solución de diferencias. En virtud del acuerdo, las controversias entre los organismos de la Organización Mundial de Comercio relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones en materia de propiedad intelectual pueden resolverse mediante el sistema de solución de diferencias de la OMC. Este mecanismo proporciona un marco jurídico internacional para resolver disputas comerciales vinculadas a la protección de la propiedad intelectual, evitando que los conflictos se transformen en medidas unilaterales o tensiones comerciales entre los estados. Es importante señalar que cada convenio aporta un principio fundamental, los cuales del comercio internacional, como el trato nacional y el trato de nación más favorecida. El primero implica que cada país debe otorgar a las naciones de otros miembros el mismo nivel de protección que concede a sus propios ciudadanos en materia de propiedad intelectual,
El segundo principio prohíbe que un país otorgue ventajas a las naciones de un Estado y que, sin extenderlas a los nacionales, que los demás miembros de la OMC, de los cuales estos principios buscan evitar la discriminación entre los países y promover condiciones equitativas dentro del sistema comercial multilateral. En conjunto, estos principios lo que busca es evitar la discriminación en el comercio entre países desarrollados y países no desarrollados que aún se encuentran en crecimiento y que se incorporaron como país miembro a este convenio. En cuanto al acuerdo sobre los APDIC, pretende reducir las distinciones y obstáculos en el comercio internacional derivados por la falta de protección de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo, busca fomentar la innovación tecnológica, facilitar la transferencia y difusión del conocimiento y promover equilibrio entre los derechos de los creadores y el bienestar social. En ese sentido, el acuerdo reconoce que la protección de la propiedad intelectual debe contribuir tanto al desarrollo tecnológico como al interés del público. Ahora bien, el tema de intereses públicos fundamentales son como la salud pública o la prevención de abusos derivados de los derechos de propiedad intelectual. Es importante señalar que este reconocimiento refleja una tensión constante dentro del sistema internacional, porque por un lado la necesidad de incentivar la innovación mediante la protección de los derechos de los creadores y por otro tenemos la obligación de garantizar que esta protección no limite el acceso a bienes esenciales o del comercio económico de los países. La propiedad intelectual compone el conjunto de derechos que otorgan las creaciones de intelecto humano, como las son invenciones, obras literarias y artísticas, marcas de diseños industriales y secretos comerciales. Su objetivo principal es reconocer y proteger el trabajo creativo de las personas, otorgándoles derechos exclusivos. En cuanto a las normas, se puede determinar quiénes pueden ser el titular de los derechos y cuánto tiempo dura la protección y cuáles son los procedimientos para su registro o reconocimiento. Las críticas son que al establecer normas mínimas y comunes y mecanismos de cumplimiento obligatorios, el acuerdo contribuye a generar mayor flexibilidad en las relaciones comerciales. Sin embargo, también ha sido objeto de debates y críticas, particularmente por el impacto que debe tener en los países en desarrollo. Ahora bien, el Convenio de París para la protección de propiedad industrial, adoptado originalmente en 1883 y revisado hasta la revisión de Lisboa de 1958, constituye uno de los instrumentos jurídicos más antiguos e influyentes en el sistema internacional de protección de la propiedad intelectual. Este tratado sentó las bases para la cooperación entre los estados en materia de protección de intervinientes, marcas y otros elementos vinculados a la actividad industrial y comercial, así como su importancia radica en que sentó los principios fundamentales para posteriormente serían retomados y ampliados por otros acuerdos internacionales complementándolo al Convenio de París. El Convenio de París, al ser de propiedad industrial, también debe de tener principios fundamentales para acuerdos internacionales. Primeramente, pasemos a ver lo que son. En el contexto del siglo XIX, a medida de que las innovaciones tecnológicas y las marcas comerciales comenzaban a circular entre distintos países, se hizo evidente la necesidad de establecer mecanismos intelectuales que protegieran los derechos de los inventores y empresarios más allá de las fronteras internacionales. Asimismo, se buscó que, aunque en realidad estos diversos estados dijeran de crear una unión internacional para la protección de la propiedad industrial, se buscó el objetivo de garantizar un sistema más uniforme y eficaz de la protección jurídica para estas creaciones. Uno de los elementos centrales del Convenio de París es la creación de esta unión internacional, la cual, mediante los países miembros, se comprometen a colaborar con la protección de la propiedad industrial dentro de sus respectivos territorios. La propiedad industrial de este contexto comprende una amplia variedad de derechos relacionados con la actividad económica, entre ellos patentes de invención, las marcas comerciales, los diseños industriales, los nombres comerciales y otros signos distintivos utilizados en el comercio. De esta manera, el convenio reconoce que la innovación y la identidad comercial son elementos fundamentales para el desarrollo económico y la competencia entre mercados internacionales. También se busca una identidad comercial clave y se busca también la protección de estos, que entendiendo el contexto del siglo XIX eran demasiado costosos hacer unas invenciones de estas magnitudes. El Convenio de París trae consigo principios. Uno de los más importantes es el principio de trato nacional, el cual, según cada Estado miembro, debe otorgar a las naciones de los demás países de la Unión la misma protección que concede a sus propios ciudadanos en materia de propiedad industrial. Este principio busca evitar la discriminación entre nacionales y extranjeros, garantizando que los inventores y empresarios puedan proteger sus derechos de otros países bajo condiciones equivalentes a los que disfrutan los nacionales.
El derecho de prioridad permite a una persona que ha presentado una solicitud de protección en un país conservar la fecha de esa primera solicitud cuando presente la misma solicitud en otros países, siempre que lo haga dentro del plazo determinado, por lo que obtiene una facilitación de protección internacional en cuanto a la fecha de la creación. Ahora bien, se busca prevenir prácticas comerciales leales y fortalecer una protección de los derechos industriales en el ámbito internacional. Entre estas disposiciones se encuentran normas dirigidas a combatir la competencia desleal, así como mecanismos que aseguran la protección de las marcas y nombres comerciales utilizados en el comercio internacional. Por lo tanto, podemos hablar que estas normas contra una competencia desleal refleja la preocupación de los estados por garantizar que la competencia económica se desarrolle dentro de un marco de legalidad y respeto de los derechos de la propiedad industrial. Asimismo, el Convenio de París establece una estructura internacional destinada a facilitar la cooperación entre los Estados miembros y la actualización periódica de sus disposiciones. A lo largo del tiempo, el convenio ha sido objeto de diversas revisiones, como las realizadas en Bruselas, Washington, La Haya, Londres y Lisboa, con el propósito de adaptar sus normas en cambios tecnológicos, económicos y comerciales que han transformado el sistema internacional. Tomamos una perspectiva analítica, el Convenio de París puede consolidarse como el punto de partida del sistema internacional moderno de propiedad industrial, hasta establecer principios comunes y mecanismos de cooperación entre los estados. El tratado permitió la creación de un marco jurídico internacional que facilitó la protección de las innovaciones y el desarrollo de un comercio global. En cuanto a su influencia ha sido tan significativa que muchos de sus principios han sido incorporados posteriormente en instrumentos internacionales, especialmente en acuerdos administrados por la OMC y el acuerdo sobre APDICS dentro de la OMC. Por lo tanto, su influencia va más allá de un tratado, sino que también complementa otros que se van creando y se toman estos principios como base. En cuanto al debate de este convenio, es importante reconocer que el sistema de protección internacional de la propiedad industrial ha generado debates en el fondo de equilibrio de la protección de los derechos de los inventores y la necesidad de protección de los países. En algunos casos, se ha registrado que se toman tensiones relacionadas con el acceso a tecnologías, la transformación del conocimiento o las capacidades productivas de los países en desarrollo. Esto más allá de la evolución de los países. La Convención de Berna celebrada en Suiza sobre la protección de las obras literarias y artísticas constituye uno de los pilares fundamentales del sistema internacional de protección del derecho de autor. Adoptado en 1886, revisado múltiples veces en lo que va el siglo XX, estableció bases jurídicas para garantizar que las obras intelectuales reciban protección más allá de las fronteras nacionales. Su importancia radica en la que conocen dimensiones internacionales de la creación artística y literaria, permitiendo así que los autores conserven sus derechos de los distintos países que forman parte del sistema de protección internacional. Ahora bien, hablando en un contexto histórico, esto surge porque las obras literarias, científicas y artísticas comenzaron a circular con mayor facilidad entre distintos países gracias al desarrollo de la imprenta, la expansión del comercio cultural y el aumento de los intercambios culturales. Ante esta realidad, los estados comprendieron la necesidad de establecer un marco jurídico internacional que evitara la reproducción no autorizada de las obras literarias y protegiera los intereses de los autores en el extranjero. De esta forma se creó la llamada Unión de Berna, una comunidad internacional de estados comprometidos con la protección de derecho de autor y la cooperación jurídica de esta materia. Desde el punto de vista normativo, el Convenio de Berna se estructura a partir de tres principios fundamentales que orientan la protección internacional de las obras. El primero fue un principio de trato nacional, el cual establece que las obras literarias originarias de un país o estado miembro deben de recibir en los demás estados la misma protección que se concede a las obras de los propios nacionales. Ese principio garantiza que los autores extranjeros no sean discriminados en la protección de sus derechos y que permiten sus creaciones gocen de reconocimiento jurídico en los distintos países que integran la Unión. En cuanto a un segundo principio, es el de protección automática, según el cual la protección de una obra no depende del cumplimiento de formalidades administrativas como registros o depósitos. En consecuencia, la obra queda protegida del movimiento mismo de su creación, lo que refuerza la idea de que un derecho de autor surge de la propiedad activa creativa y no de un procedimiento burocrático. Este principio ha tenido un impacto significativo en la evolución del derecho de autor, ya que simplifica la protección jurídica de las obras en el ámbito internacional, llegando así de manera automática la protección de la obra desde el momento de su publicación en los demás Estados miembros. Es por ello que radica su importancia. El tercer principio es la independencia de la protección, que establece que la protección de una obra de un país miembro independiente de la cual puede existir en su país de origen. Eso significa que una obra puede recibir protección en un estado, aunque en su país de origen haya dejado de estar protegida.
salvo en que la legislación nacional disponga lo contrario en determinadas circunstancias. Este principio busca garantizar que las obras mantengan un nivel de protección relativamente uniforme entre el sistema internacional, por lo que no existe distorsiones o fragmentaciones en la protección de las obras de los autores. Además de estos principios, el convenio establece condiciones mínimas de protección que los Estados miembros deben garantizar en sus legislaciones nacionales. En primer lugar, la protección se extiende a todas las producciones del ámbito literario, científico y artístico, sin importar el medio o la forma de que se expresen. Esto incluye obras literarias, musicales, dramáticas, audiovisuales, fotográficas y otras manifestaciones creativas que demuestren la amplitud y concepto de la obra protegida dentro del sistema internacional de derechos de autor. En pocas palabras, todo lo que sale de la mente del ser humano puede ser una obra protegida si es que cumple con los estándares. Es importante resaltar que el tratado también introduce protección de los llamados derechos morales del autor, que constituyen un elemento distintivo del sistema de Berna. Estos derechos incluyen la facultad del autor a reivindicar la paternidad de su obra y de oponerse a cualquier modificación, deformación o mutilación que pueda afectar en su honor o reputación. A diferencia de otros derechos patrimoniales, los derechos morales están estrechamente vinculados a la personalidad del autor y reflejan la dimensión ética y cultural de la creación artística, por lo cual no se debe hacer modificaciones que puedan dañar la imagen del autor. Esto en cuanto a derechos morales. Respetando los derechos de autor, protege el trabajo, esfuerzo y la creatividad de los autores. Este derecho permite que los creadores tengan control sobre el uso de sus obras y puedan recibir reconocimiento y beneficios económicos por ellas, además de fomentar la producción cultural, científica y artística que brinda seguridad a los creadores de seguir desarrollando nuevas ideas internacionales. Un aspecto muy importante es la duración mínima de la protección, que en términos generales establece un plazo de 50 años posteriores de la muerte del autor. Este periodo busca garantizar que el autor y sus herederos puedan beneficiarse económicamente de la explotación de la obra durante un tiempo razonable. Sin embargo, el tratado contempla ciertas excepciones para tipos específicos de obras, como las obras anónimas, seudónimas, audiovisuales o fotográficas, en las cuales el plazo de protección se calcula de manera diferente. También se contempla las limitaciones y usos legítimos, los cuales son la derecho de cita, uso de educativo y la represión informativa. Estas excepciones reflejan el intento de equilibrar la protección de los derechos de autor con interés público y el acceso al conocimiento. El convenio incorpora especiales destinadas a los países en desarrollo con el fin de equilibrar el interés público. Ahora bien, desde una perspectiva interinstitucional, la Unión de Berna cuenta con órganos de organización y administrativos que permiten coordinar la cooperación entre los Estados miembros. Entre ellos destaca la Asamblea encargada de adoptar decisiones relacionadas con el funcionamiento del sistema y con el presupuesto de la organización, así como un comité ejecutivo que participa en la gestión administrativa de la Unión. Estas funciones se desarrollan actualmente dentro del campo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, institución encargada de administrar los principales tratados internacionales en esta materia. En una visión analítica, el Convenio de Berna presenta un paso fundamental en la conciliación de derecho internacional y la propiedad intelectual, al establecer principios comunes, derechos mínimos y mecanismos de cooperación entre los Estados. El tratado permitió crear un sistema relativamente uniforme de protección para sus obras recreativas, influencia que ha sido tan significativa en muchos de sus principios, en los cuales han sido incorporados posteriormente en otros instrumentos de manera internacional, como el Acuerdo sobre los APDIC, que integran la protección de derecho de autor dentro del sistema de comercio. Tema 5. El procedimiento de solución de diferencias. El sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio constituye uno de los pilares fundamentales del sistema multilateral de comercio, pues garantiza que los Estados miembros cumplan con las normas internacionales que regulan el intercambio comercial. Este mecanismo permite resolver controversias entre países cuando uno de ellos considera que otro ha adoptado medidas incompatibles con los acuerdos comerciales multilaterales. El procedimiento se desarrolla conforme a las disposiciones del Entendimiento sobre Solución de Diferencias, instrumento jurídico que establece las normas y procedimientos para la resolución institucionalizada de conflictos comerciales. Ahora vamos a dar inicio del procedimiento, o sea, las consultas. El procedimiento de solución de diferencias
inicia generalmente con la solicitud de consultas presentadas por un Estado miembro que considera que una medida adoptada por otro país vulnera sus derechos comerciales. Esta etapa constituye el primer intento de resolver la controversia mediante el diálogo directo entre las partes. Durante la consulta, los países involucrados intercambian información y buscan encontrar una solución mutuamente satisfactoria, sin necesidad de avanzar hacia etapas más formales del procedimiento. En esta fase también puede participar terceros, estados que tengan un interés sustancial en la controversia, siempre que soliciten su participación. El objetivo de esta etapa es evitar la judicialización del conflicto, promoviendo soluciones diplomáticas que permiten preservar la cooperación comercial entre los miembros de la organización. Ahora con el siguiente tema, que es el establecimiento del grupo especial. Si las consultas no permiten resolver la controversia dentro de un plazo previsto, el Estado reclamante puede solicitar al órgano de solución de diferencias el establecimiento de un grupo especial comúnmente conocido como panel. El grupo especial es un órgano ad hoc compuesto generalmente por 3 expertos independientes en Derecho y Comercio Internacional, cuya función consiste en examinar el caso y determinar si la medida impugnada es compatible con los acuerdos de la OMC. Durante esta fase se desarrolla el procedimiento cuasijudicial, que incluye la presentación de alegatos escritos, audiencias orales y la participación de terceros, estados interesados. Los miembros del panel analizan los argumentos jurídicos y las pruebas presentadas por las partes para determinar si existe una violación de normas comerciales multilaterales. Una vez concluido el análisis, el grupo especial elabora un informe preliminar que posteriormente se somete a revisión por las partes antes de emitir el informe definitivo. Ahora el siguiente tema, que es el informe del grupo especial y adopción por la OSD. El informe final del grupo especial contiene las conclusiones jurídicas sobre la compatibilidad o incompatibilidad de medidas impugnadas con los acuerdos de la OMC. Si el panel determina que la medida es incompatible con la norma comercial internacional, recomienda que el Estado demandado la modifique o la retire. Este informe se somete posteriormente a consideración del órgano de solución de diferencias, el cual lo adopta mediante la denominación sistema de consenso negativo. Esto significa que el informe se adopta automáticamente salvo que exista consenso entre todos los miembros para rechazarlo, lo cual en la práctica resulta extremadamente improbable. Este mecanismo refuerza la eficacia del sistema de solución de controversias, evitando que el Estado demandado pueda bloquear la adopción de decisiones desfavorables. El procedimiento de apelación. Las partes en la controversia pueden apelar las conclusiones jurídicas contenidas en el informe del grupo especial ante el órgano de apelación. Este órgano revisa exclusivamente las cuestiones de derecho y las interpretaciones jurídicas formuladas por el panel sin reexaminar los hechos del caso. El procedimiento de apelación busca garantizar la coherencia y uniformidad en la interpretación de las normas comerciales internacionales. Una vez concluido el examen, el órgano de apelación puede confirmar, modificar o revocar las conclusiones jurídicas del grupo especial. Posteriormente, el informe del órgano de apelación es adoptado por el órgano de solución de diferencias, también mediante el sistema de consenso negativo. Ahora la siguiente parte es la aplicación de resoluciones y plazo prudencial. Una vez adoptado el informe definitivo, el Estado demandado debe cumplir con las recomendaciones formuladas por el órgano de solución de diferencias. En muchos casos, el cumplimiento inmediato resulta difícil, debido a que la necesidad de modificar legislación nacional o políticas económicas internas. Por esta razón, el sistema permite conceder al Estado demandado un plazo prudencial para aplicar las recomendaciones y adecuar su normativa interna a las obligaciones internacionales. Este plazo puede ser acordado por las partes o ser determinado mediante arbitraje. Durante este periodo, el órgano de solución de diferencias mantiene la supervisión del cumplimiento de las recomendaciones adoptadas. Ahora el siguiente punto es compensación y suspensión de concesiones. Si el Estado demandado no cumple las recomendaciones dentro del plazo establecido, el sistema prevé mecanismos de presión destinados a incentivar el cumplimiento. En primer lugar, las partes pueden negociar una compensación voluntaria, que generalmente consiste en la concesión de beneficios comerciales equivalentes. Cuando no se alcanza un acuerdo de compensación,
el Estado reclamante puede solicitar autorización para suspender concesiones comerciales frente al Estado incumplidor. Este mecanismo se conoce comúnmente como retorsión o contramedidas comerciales. La autorización para suspender obligaciones debe ser concedida por el órgano de solución de diferencias dentro de los 30 días posteriores a la expiración del plazo prudencial, salvo que exista consenso negativo para rechazarlo. Ahora el siguiente punto, que es el arbitraje sobre el nivel de las contramedidas. Si existe un desacuerdo entre las partes respecto al nivel de contramedidas propuestas, el asunto puede someterse a arbitraje conforme al artículo 22 del Entendimiento sobre Resolución de Diferencias. En este caso, los árbitros determinan si el nivel de suspensión de concesiones solicitados por el reclamante es equivalente al perjuicio comercial ocasionado por la medida incompatible. Los árbitros también pueden examinar si se respetan los principios que regulan la suspensión de obligaciones, especialmente cuando se propone aplicar contramedidas en sectores distintos a aquellos afectados por la medida original. La decisión arbitral es definitiva y debe ser aceptada por las partes. Posteriormente, el órgano de solución de diferencias autoriza formalmente la suspensión de concesiones de conformidad con la decisión arbitral. La vigilancia del cumplimiento. Incluso cuando se ha autorizado contramedidas, el órgano de solución de diferencias continúa supervisando la situación hasta que el Estado demandado adopte medidas que restablezcan la conformidad con los acuerdos de la OMC. Este sistema de vigilancia permanente refleja el objetivo principal del mecanismo de solución de diferencias: lograr el cumplimiento efectivo de las normas comerciales multilaterales más que imponer sanciones permanentes. Ahora pasando al último subtema, es sobre el procedimiento especiales en casos de no infracción. El sistema también contempla procedimientos especiales para las reclamaciones en las que no existe una infracción directa de las normas comerciales, pero sí una situación que anula o menoscaba las ventajas derivadas de los acuerdos. En estos casos, el grupo especial no exige necesariamente la retirada de la medida impugnada, sino que recomienda a las partes encontrar un ajuste mutuamente satisfactorio. Este ajuste puede incluir compensación permanente u otros arreglos que restablezcan el equilibrio de beneficios comerciales. Asimismo, existen procedimientos específicos para reclamaciones basadas en otras situaciones, en las cuales el procedimiento ordinario del sistema de solución de diferencias se aplica únicamente hasta la emisión del informe del grupo especial. Ahora pasando con el último tema, que es el tema 6, vamos a hablar sobre una explicación de un caso de la OSD. El caso del cual vamos a hablar hoy es el caso de S-308, México, medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas. El contexto del conflicto y surgimiento de la controversia. El caso México y medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas de S-308 constituye uno de los casos de controversias más relevantes dentro del sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. El conflicto surgió a partir de una serie de medidas fiscales adoptadas por el Estado mexicano que imponían un impuesto del 20% a los refrescos y otras bebidas que utilizaron edulcorantes distintos del azúcar de caña, particularmente el jarabe de maíz con un alto contenido de fructosa, JMAF, un producto ampliamente exportado por Estados Unidos. Dichas medidas fiscales fueron introducidas en el marco de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS y tenían como efecto que las bebidas endulzadas con JMAF, principalmente importadas, quedarán sujetas a una carga tributaria significativamente mayor que aquellas elaboradas con azúcar de caña, la cual es un producto de origen predominantemente nacional. A juicio de los Estados Unidos, esta política fiscal tenía un efecto discriminatorio contra los productos importados, ya que favorecía indirectamente a la industria azucarera mexicana
En consecuencia, el 16 de marzo de 2004, Estados Unidos solicitó formalmente la celebración de consultas con México ante el órgano de solución de diferencias, OSD, argumentando que dichas medidas violaban el principio de trato nacional previsto en el artículo tercero del GATT de 1994. De esta manera, el caso se inscribe dentro de un debate más amplio sobre la compatibilidad entre políticas fiscales internas y las obligaciones comerciales internacionales, cuestión que constituye uno de los pilares del sistema multilateral de comercio. Como segundo punto, tenemos medidas impugnadas y productos objeto de la controversia. Las medidas cuestionadas por Estados Unidos consistían fundamentalmente en dos impuestos principales, establecidos por la legislación mexicana. En primer lugar, se imponía un impuesto del 20% sobre la transferencia o venta de refrescos y otras bebidas que utilizaran edulcorantes distintos del azúcar de caña. En segundo lugar, se aplicaba también un impuesto del 20% sobre determinados servicios relacionados con la distribución de dichos productos, tales como la comisión, mediación, agencia o representación comercial. A diferencia de estas bebidas, aquellas elaboradas exclusivamente con azúcar de caña estaban exentas de dichos gravámenes, lo que en la práctica generaba un tratamiento fiscal diferenciado entre productos similares o directamente competidores. El producto que se encontraba en el centro de la controversia era principalmente el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, un edulcorante derivado de maíz que compite directamente con el azúcar en diversas aplicaciones dentro de la industria alimentaria y de bebidas. Desde la perspectiva estadounidense, el impuesto constituía una medida proteccionista encubierta, destinada a favorecer la producción nacional del azúcar frente a los edulcorantes importados. En consecuencia, en reclamo sostenía que México estaba incumpliendo sus obligaciones internacionales al otorgar un trato favorable a los productos importados. Este planteamiento sería posteriormente examinado por el Grupo Especial a la luz de las disposiciones del artículo tercero del GATT de 1994, que regula el principio de trato nacional en materia de impuestos internos y reglamentaciones. Ahora, como tercer punto, el inicio del procedimiento y participación de terceros. Tras la solicitud de consultas presentadas por Estados Unidos, ambos países celebraron reuniones el 13 de mayo de 2004 en Ginebra con el objetivo de alcanzar una solución negociada. Sin embargo, dichas consultas no lograron resolver la controversia. Ante la falta del acuerdo, Estados Unidos solicitó el 10 de junio de 2004 el establecimiento de un grupo especial conforme al entendimiento sobre solución de diferencias. Posteriormente, el 6 de julio de 2004, el órgano de solución de diferencias decidió establecer formalmente el grupo especial encargado de examinar el caso. La controversia despertó un interés significativo dentro del sistema multilateral de comercio, razón por la cual diversos miembros de la OMC decidieron participar como terceros en el procedimiento, entre ellos Canadá, China, las comunidades europeas, Japón y Guatemala. La participación de terceros es un elemento importante dentro del mecanismo de solución de diferencias, ya que permite a otros miembros expresar su interpretación jurídica cuando consideran que el resultado del caso podría afectar sus propios intereses comerciales o la interpretación de las normas multilaterales. En este sentido, la controversia trascendía el conflicto bilateral entre México y Estados Unidos, pues implicaba la interpretación relevante del principio de trato nacional en el comercio internacional. Pasando al siguiente punto, al análisis jurídico del Grupo Especial, el Grupo Especial fue constituido el 18 de agosto de 2004 y tras examinar los argumentos presentados por las partes, emitió su informe el 7 de octubre de 2005. En su análisis, el Grupo Especial examinó las medidas fiscales mexicanas a la luz del artículo tercero del GATT de 1994, particularmente en lo relativo al trato nacional. En primer lugar, el Grupo Especial analizó la primera fase del párrafo segundo del artículo tercero, que establece que los productos importados no deben de estar sujetos a unos impuestos internos superiores a los aplicados a productos nacionales similares. En este punto concluyó que los refrescos endulzados con jarabe de maíz estaban sujetos a un impuesto del 20%, mientras que los refrescos endulzados con azúcar de caña estaban exentos, lo que constituía un trato fiscal menos favorable para los productos importados. Posteriormente, el Grupo Especial examinó la segunda
frase del mismo párrafo, relativa a los productos directamente competidores o sustituibles. En este contexto determinó que el jarabe de maíz y el azúcar de caña competían directamente en el mercado y que el sistema fiscal mexicano otorgaba protección a la producción nacional al gravar únicamente a los edulcorantes distintos del azúcar de caña. Finalmente, el grupo especial analizó el párrafo cuarto del artículo tercero que podía otorgar un trato menos favorable a los productos importados en relación con las leyes o reglamentos internos. En este punto concluyó que los requisitos contables y fiscales aplicados a los productos de jarabe de maíz también constituían una forma de trato discriminatorio. En consecuencia, el grupo especial determinó que las medidas mexicanas eran incompatibles con el artículo tercero del GATT de 1994. Ahora pasando a los argumentos de México y el análisis del órgano de apelación, México sostuvo que las medidas fiscales tenían como finalidad presionar a Estados Unidos para que cumpliera determinadas obligaciones derivadas del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, TELECAM, en relación con el acceso del azúcar mexicano al mercado estadounidense. Sobre esta base, México intentó justificar sus medidas invocando la excepción prevista en el apartado D del artículo 20 del GATT, que permite adoptar medidas necesarias para garantizar la observancia de las leyes o reglamentos. Sin embargo, el grupo especial rechazó este argumento al considerar que las medidas no estaban destinadas a garantizar la observancia de las leyes nacionales, sino a influir en el comportamiento de otro Estado, en el marco de un acuerdo internacional distinto. México decidió apelar esta interpretación ante el órgano de apelación, el cual emitió su informe el 6 de marzo de 2006. El órgano de apelación confirmó esencialmente la decisión del grupo especial, aunque desarrolló una interpretación más precisa del artículo 20. En particular señaló que la expresión leyes reglamentarias en el apartado D del artículo 20 se refería a normas que forman parte del ordenamiento jurídico del propio Estado, que invocan la excepción y no obligaciones internacionales que corresponden a otro miembro de la OMC. Por lo tanto, concluyó que México no podía justificar sus medidas fiscales como un mecanismo para obligar a Estados Unidos a cumplir sus compromisos internacionales. Ahora pasando al penúltimo punto, resultado final del caso y cumplimiento de la decisión. El 24 de marzo de 2006, el órgano de solución de diferencias adoptó formalmente tanto el informe del grupo especial como el del órgano de apelación. Posteriormente, México informó que requería un plazo prudencial para cumplir con las recomendaciones, el cual fue acordado entre las partes en 9 meses y 8 días, con fecha límite el 1 de enero de 2007. Finalmente, en la reunión de la OSD, celebrado el 23 de enero de 2007, México notificó que había cumplido con sus obligaciones a retirar las medidas fiscales, objeto de la controversia, dando así por concluida la diferencia. Ahora, para concluir, como reflexión, la importancia jurídica y comercial del caso. El caso DS-308 representa un precedente relevante dentro del sistema de solución de diferencias de la OMC, por varias razones. En primer lugar, reafirma la importancia del principio de trato nacional como uno de los pilares del sistema multilateral del comercio, al impedir que los estados utilicen impuestos internos como instrumentos de protección indirecta para sus industrias nacionales. En segundo lugar, el caso clarifica el alcance del artículo 20 del GATT, al establecer que las excepciones previstas en dicha disposición no pueden utilizarse para justificar medidas destinadas a obligar a otro Estado a cumplir obligaciones derivadas de acuerdos internacionales distintos de la OMC. Como último punto, el caso demuestra la eficacia del sistema de solución de diferencias, ya que permitió resolver una controversia comercial significativa mediante un procedimiento jurídico institucionalizado, evitando la escalada de conflictos comerciales entre dos economías profundamente integradas. Ya llegando a la parte final del video, no quiero irme sin antes dar una pequeña reflexión de todo lo que hemos estado viendo. Bueno, ustedes viendo y analizando. A lo largo de este análisis se ha podido observar que el sistema multilateral de comercio contemporáneo no surgió de manera espontánea,
sino como un resultado de un largo proceso histórico orientado a evitar errores del pasado. Tras el periodo de proteccionismo y fragmentación económica que caracterizó al mundo entre las dos guerras mundiales, los estados comprendieron que la estabilidad económica internacional requería reglas comunes, cooperación institucional y mecanismos jurídicos que permitieran ordenar las relaciones comerciales entre países. En este contexto nació el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el cual, aunque concebió inicialmente como un instrumento provisional, terminó convirtiéndose durante varias décadas en el principal marco normativo del comercio internacional. A través de sucesivas rondas de negociación, este acuerdo permitió reducir barreras arancelarias, ampliar la cooperación económica y sentar las bases para la creación de una institución más sólida y permanente. La OMC, establecida formalmente en 1995 tras la culminación de la Ronda Uruguay. La evolución del sistema del GATT de 1947 hacia la OMC refleja un cambio profundo de la forma en que los estados conciben el comercio internacional. Lo que empezó como un acuerdo centrado principalmente en la reducción de aranceles se transformó en una organización internacional con una estructura institucional compleja, capaz de administrar acuerdos comerciales amplios, supervisar políticas comerciales y resolver controversias entre sus miembros. Dentro de esta arquitectura institucional destacan varios órganos fundamentales como la Conferencia Ministerial, el Consejo General y los distintos consejos especializados encargados de supervisar áreas específicas del comercio internacional, lo que demuestra que la gobernanza del comercio mundial requiere una organización permanente capaz de coordinar intereses económicos diversos. Asimismo, el funcionamiento de la organización se sustenta en una serie de principios rectores que orientan la conducta de los estados dentro del sistema multilateral. Entre ellos destacan el principio de no discriminación, expresado a través de las reglas de la nación más favorecida y trato nacional, el principio de reciprocidad en las concesiones comerciales, la igualdad jurídica de los estados, la reducción progresiva de los aranceles y la liberalización del comercio, la periodicidad mediante la transparencia de políticas comerciales y la prevención de una competencia leal. Estos principios constituyen el fundamento normativo que permite que el comercio internacional se desarrolle dentro de un marco relativamente estable, previsible y equitativo para los países participantes. De igual manera, el sistema de la Organización Mundial de Comercio se caracteriza de administrar diversos acuerdos internacionales que le regulan áreas esenciales de la economía global. Entre ellos destacan el Acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que integran la protección de la propiedad intelectual dentro del sistema comercial, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, que establece principios fundamentales para la protección, dimensiones y signos distintivos, y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias artísticas, que constituyen uno de los pilares del sistema internacional de derechos del autor. En conjunto, estos instrumentos reflejan cómo el comercio internacional contemporáneo abarca no solo el intercambio de mercancías, sino también la protección del conocimiento, la innovación tecnológica y la creación cultural. Uno de los elementos más relevantes de este sistema institucional es el mecanismo de solución de diferencias, el cual permite resolver disputas comerciales entre estados mediante un procedimiento jurídico estructurado. A través del entendimiento sobre solución de diferencias, los miembros cuentan con un proceso que inicia con consultas diplomáticas y puede evolucionar hacia el establecimiento de grupos especiales, la revisión por el órgano de apelación y la supervisión del cumplimiento por parte del órgano de solución de diferencias. Este procedimiento constituye uno de los pilares del sistema multilateral, ya que garantiza que las normas comerciales internacionales no se limitan a declaraciones políticas, sino que cuentan con mecanismos efectivos para su aplicación. Finalmente, el estudio del caso México, medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas, DC 308, permitió observar en la práctica el funcionamiento de ese sistema. A través de este procedimiento se analizó la compatibilidad de determinadas medidas fiscales mexicanas con el principio de trato nacional previsto en el GATT de 1994, lo que condujo a una resolución jurídica que obligó a modificar dichas medidas. Este caso demuestra que el sistema de solución de diferencias de la OMC
puede servir como un instrumento eficaz para resolver controversias comerciales complejas mediante mecanismos institucionales y jurídicos, evitando así que los conflictos económicos se transformen en disputas políticas o en guerras comerciales entre estados. Ya para concluir, el sistema multilateral de comercio representada por la OMC constituye uno de los pilares fundamentales de la gobernanza económica internacional contemporánea. A través de su evolución histórica, sus principios rectores, su estructura institucional, los acuerdos que administra y sus mecanismos de solución de controversias, esta organización busca garantizar que el comercio internacional se desarrolle dentro de un marco de reglas claras, cooperación entre los estados y resolución pacífica de conflictos. Aunque el sistema enfrenta desafíos derivados de las desigualdades económicas entre países y de las transformaciones del comercio global, este sigue siendo uno de los principales instrumentos para promover la estabilidad, la apercibilidad y la cooperación en las relaciones económicas internacionales. Ya sin nada que decir, esto sería todo por nosotros. Espero que nos sigan en un próximo video. Chao.